Bien, buenas tardes, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Saludos a los compañeros que están por allá conectados a través de Zoom, y a los compañeros que están por aquí en el corredor cultural, Miguel Andiano Carlos, del Parque de la Revolución. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues hoy tenemos nuestra plática, de acuerdo al programa, la influencia jesuita en Chihuahua, a cargo de José Andrés Alba Michel. Y vamos aquí a leer la semblanza de José Andrés. José Andrés Alba Michel es nacido aquí en la ciudad de Chihuahua en enero del 2000. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, de donde egresó en julio del 2025. Su trabajo académico se ha centrado en la historia eclesiástica de México y la Nueva España, con especial interés en las misiones del actual estado de Chihuahua durante los siglos XVII y XVIII, así como en el periodo cristero. José Andrés ha participado como ponente en congresos académicos en Chihuahua, Querétaro y Silao, y es miembro del grupo de investigación michoacana Tarascorum. Asimismo, ha publicado artículos y colaboraciones en las revistas Losh, Leoptero e Insura Barataria. Bien, pues le damos la bienvenida aquí a José Andrés para que nos comente sobre los jesuitas, la influencia jesuita aquí en Chihuahua. Y pues te dejo el micrófono. Muy buenas noches, casi buenas noches. Gracias por aceptarme en este espacio cultural en el que voy a tener la oportunidad de compartirles pues un tema que es muy presente dentro de nuestra identidad cultural, pero que tan poco recordado es en la cotidianidad por todos y todas nosotros. ¿Algo así? Sí. Okay. Disculpen. Comienzo la charla. Y pues espero no aburrirlos con tantos datos, porque realmente pues entender la influencia jesuita en Chihuahua pues es un poco denso. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera que notasen la imagen que está en la portada, que se trata del misionero jesuita Juan Fonte, que fue pues el primer misionero que permitió el establecimiento de forma sostenida en pues el estado de Chihuahua, y que pues gracias a él se puede decir que empezó a existir una tradición de enseñanza y evangelización por parte de los jesuitas. Juan Fonte terminó muriendo mártir, y pues se le recuerda sobre todo por las misiones que fundó en San Miguel de las Bocas y pues en lo que hoy es el municipio de San Pablo de Valles. La memoria de la sociedad pues es un ente bastante complejo, porque a menudo mantenemos de manera digamos que hasta de forma automática presentes, pues tenemos viva la herencia de distintas cosas que no nos damos cuenta que han tenido pues un impacto dentro de nuestra sociedad, pero que sin embargo con nuestro actuar cotidiano pues lo hacemos vivo, lo hacemos presente. Y pues tal es el caso de los jesuitas, que si bien pues muchos los conoceremos dentro del ámbito histórico, otros no lo conocen dentro del ámbito parroquial, y otros simplemente, como me he dado cuenta a lo largo de mi joven experiencia,
muchos pues no saben ni siquiera quiénes son los jesuitas, y sin embargo pues pasan a diario enfrente de edificios o si hacen uso de palabras que pues fueron instituidos o cuando menos popularizados por la Compañía de Jesús desde tiempos inmemoriales. La Compañía de Jesús junto con la Orden de San Francisco pues fueron un parteaguas dentro de la evangelización del septentrión norteño y lo que posteriormente se conocería como Chihuahua, dado que estas dos fueron pues casi todo lo que fue la época colonial, pues las únicas dos órdenes que se encargaron de evangelizar a los pueblos, a las culturas indígenas y a su vez pues a ciertos sectores un poco más hispanizados, como les decían ellos, pero que definitivamente pues mantuvieron un monopolio por largos siglos hasta que eventualmente pues en el siglo XX hubo una apertura que permitió la pluralización de órdenes religiosas en el estado de Chihuahua. Creo que es conveniente que para entender pues precisamente este impacto lo hablemos desde las siguientes pues aristas. Vamos a hablar primeramente pues desde un poco de la llegada, cómo fueron instaurándose y pues hasta la construcción del templo del Sagrado Corazón de Jesús, que es pues uno de los ejemplos más contemporáneos de la presencia jesuita en Chihuahua. Posteriormente iremos hablando de cómo la semántica, la regionalización, los usos y costumbres dentro de la Sierra Tarahumara o incluso pues herencia material que sigue pues presente dentro de la sociedad chihuahuense. El último tópico creo que algunos ya lo conocerán y otros pues espero que les parezca realmente enriquecedor conocer pues esta herencia que nos han legado hasta el día de hoy. La Compañía de Jesús pues llega a la Nueva España en 1572, pues ya cuando técnicamente estaba instaurado pues el gobierno novohispano, es decir, cuando ya había sido pues vencido Tenochtitlán, ya tenía tiempo que se habían instituido ciertas instituciones como la Inquisición u otras órdenes como los agustinos, franciscanos, etcétera, dentro del territorio novohispano. En ese entonces pues estaba en plena expansión todo lo que viene siendo la presencia religiosa en el territorio novohispano. No estaban por entonces los límites muy claros, porque dado que estaban pues, en continua expansión, hay mapas que dicen que de tal a tal fecha eran tales fronteras, pero sin embargo pues son mapas bastante relativos, dado que a lo largo del tiempo se fue acrecentando y reduciendo las fronteras. Para ese entonces pues el gobierno novohispano estaba centrando su atención en el septentrión norteño y pues precisamente se hacía necesario que para reducir la presencia indígena al orden civilizador de la corona española, pues no solamente fuesen incluidos dentro de los distintos núcleos de producción hispanos como las haciendas, los pueblos, los reales de minas, etcétera, sino que también fuesen pues introducidos o avanzados según el orden cristiano. Y en este contexto, pues ya el primer intento de evangelización en las culturas indígenas de acá del norte, pues fueron los franciscanos. Sin embargo, pues sus éxitos fueron bastante dispersos y poco centralizados, como si lo fueron los jesuitas, que pues bueno, ya una vez que se había instaurado la presencia franciscana en el territorio norteño, fue que se hace precisa la llamada de los jesuitas, que empiezan pues evangelizando lo que hoy día es la Sierra Tarahumara. El primer jesuita que llega a la Sierra Tarahumara, o más bien a la Sierra de Chinipas, es el jesuita Pedro Méndez, que llega en 1601
pero dado los constantes amenazas de incursiones indígenas y pues problemas de logística, no se le hizo posible a Juan Méndez instaurar una misión dentro del territorio de Chiapas, pero sí cuando menos dejó un precedente de la presencia de la Compañía de Jesús en el territorio chihuahuense. Sería hasta 1608 que llegaría el jesuita que ya habíamos mencionado, que mencionamos en la portada, Juan Fonte, que habría de instituir la presencia jesuita de manera sostenida, a tal punto que en 1611 funda la primera misión de San Pablo de los Tepehuanes, en lo que hoy día es el municipio de Valleza. Sin embargo, pues esta misión enfrenta una serie de reveses que pues culmina con su destrucción en 1616 tras la primera rebelión de los Tepehuanes, la cual fue pues algo traumático para el incipiente orden hispano, que no solamente pues echó por tierra todo lo que habían instaurado en principio los jesuitas, sino que también provocó que se tuviesen que replantear las estrategias de misión y pues de poblamiento dentro del septentrional hispano. Durante todo evidentemente ellos no habrían de ceder la idea de querer evangelizar, y pues a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII estarían fundando una serie pues de asentamientos misionales que pues habrían de ir configurando a la región y pues hasta cierto punto las dinámicas sociales y culturales de las culturas indígenas. En 1718, pues a diferencia de estas misiones indígenas, pues empiezan los procesos de la construcción del colegio de Chihuahua. Ya antes habían fundado un colegio en Parral, les debo la fecha porque me parece que es un dato muy puntual, pero no recuerdo. Sin embargo, sí les puedo asegurar que entre 1716 y 1718 empieza la construcción del colegio de Nuestra Señora de Loreto aquí en el estado de Chihuahua, lo cual fue pues un importante centro de cultura y de instrucción religiosa y académica dentro del mundo indígena y también del mundo hispano, pero sería pues en una etapa muy tardía en la que pues ya básicamente la presencia de la Compañía de Jesús tendría sus días contados. Pues en 1767 el rey Carlos III de España, dado por problemas políticos muy fuertes, de los cuales podríamos ahondar tal vez en el apartado de preguntas y comentarios, pues termina expulsando a todos los jesuitas dentro de los territorios de la corona española, y pues evidentemente dejan todo lo que viene siendo las misiones y pues el colegio abandonados, y pues por lo tanto pasan los franciscanos a ocupar pues este vacío institucional. Sería hasta el siglo XIX que se empieza a negociar nuevamente el regreso de la Compañía de Jesús en el territorio chihuahuense, pero sería hasta el año de 1900 que regresarían de forma definitiva aquí al estado de Chihuahua, y pues sería hasta 1921 que construirían pues el templo del Sagrado Corazón de Jesús, con el cual establecerían pues una base permanente y una presencia pues que hasta la fecha seguimos teniendo aquí a la vuelta de la esquina en el territorio chihuahuense. De las herencias que conocemos actualmente e impactos que tuvieron la presencia de la Compañía de Jesús es en la regionalización del espacio de lo que hoy día conocemos como la Sierra Tarahumara. Quiero que se fijen por favor en el mapa, en las tres regiones que están aquí señalizadas, que corresponden pues, bueno, tal vez en aquellos entonces era un poquito más amplia, pero básicamente todo lo que viene siendo la región de la Alta Tarahumara, la Baja Tarahumara y la región de Chiapas, lo que hoy día corresponde a la Sierra Tarahumara, lo cual pues es evidente que es una región que ha sido pues fuertemente influenciada por la presencia de la Compañía de Jesús. Esta regionalización, esta transformación del espacio no se debe de entender
simplemente como que llegaron a un lugar ya establecido, sino llegaron a un espacio habitado por distintas culturas que guardaban pues dinámicas complejas y muchas similitudes entre sí, lo cual hacía que el espacio no estuviese identificado bajo la bandera de una sola nación, como sí ocurrió, digamos, en el caso del Imperio Mexica. En este caso, las distintas culturas y rancherías de indígenas que habitaban este espacio se identificaban de forma autónoma, y si bien se podían entender que sus semejantes eran similares a ellos, no correspondían, digámoslo en términos hollywoodenses, a la misma casa, ¿no? Por lo tanto, cuando este espacio se lo notan que es demasiado disperso y fragmentado, los jesuitas ven la necesidad de que para eficientar el proceso de evangelización debía ser regionalizado para una correcta administración espiritual, cultural y económica, porque recordemos que las misiones jesuitas no solamente eran espacios espirituales, sino también eran espacios de convergencia económica, en el que pues, circulaban diezmos, circulaban ventas de productos, intercambios, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta regionalización pues empieza en un principio con la incipiente pues Baja Tarahumara, que la cual está señalada en azul, la cual pues tiene su cenit en el año en 1700, y en 1753 pues es secularizada, la cual eso nos deja en estos tiempos con la región de Chinipas y de la Alta Tarahumara, que fueron las regiones jesuitas que persistieron a lo largo de la colonia hispana. Posteriormente, pues al ser expulsados los jesuitas, estas regiones pasan pues al clero secular y algunos a las misiones franciscanas. Se hace un santo despapalle, perdonen la palabra, pero si se hace un santo despapalle en estos procesos de reorganizar entre lo que vienen siendo las leyes de reforma, los conflictos religiosos propiciados por las leyes de callistas, o incluso pues por todo lo que viene siendo pues la organización el obispado de Chihuahua, al arzobispado, etc. Hasta que finalmente pues en 1900 con el regreso de la Compañía de Jesús al territorio chihuahuense en 1900, pues parte de lo que viene siendo hoy día la región de Chinipas pues regresa al control jesuita, y todo esto pues pues a pesar de que ya no estuvo presente la Compañía de Jesús, se siguió conociendo pues como la Tarahumara todas estas tres regiones, dejando en evidencia que pues hubo una fuerte presencia cultural, una fuerte presencia ideológica en estos territorios. Cuando hablaba de lo semántico, me refería a una concreta palabra que ha sido, pues, si no creada por los jesuitas, cuando menos sí popularizada, la cual es el término tarahumara. Todos los chihuahuenses actualmente podemos decir: yo soy chihuahuense y parte de mis culturas indígenas son los tarahumaras, aunque hoy día ya no se denominan de esta forma, ¿verdad? Sin embargo, rarámuris, por supuesto. Sin embargo, incluso cuando nos miran fuera del estado, nos miran como el estado tarahumara, el estado de los indios tarahumaras, que pues a pesar de que es una reducción cultural atroz, pues sí es sin embargo herencia, ¿verdad?, de los jesuitas el que esta cultura haya persistido como una de las principales, o cuando menos de las más señaladas dentro del territorio chihuahuense. La palabra tarahumara, hay un debate pues bastante acalorado con respecto a cuál es su origen. Unos dicen que es la deformación de la palabra rarámuri, y otros dicen que ya existía el término y que en consecuencia los jesuitas simplemente lo que fueron fue adoptar pues algo parecido a la palabra tarahumara, pero que sin embargo pues lo hispanizaron. Del que se tiene registro que utilice esta palabra por primera vez, o cuando menos el registro más antiguo, es otra vez nuestro jesuita Juan Fonte. Cuando menos podemos decir
que la utilización constante en sus cartas armas sí permitió que se crease toda una identificación cultural con estas culturas indígenas. La palabra tarahumara no es simplemente una identificación etnológica, sino es también una identificación pues ideológica, porque al decir, con el hecho de estar nombrando algo, no solamente estamos diciendo fulano, sutano o tal cosa es esto, sino estamos imprimiéndole ideas culturales, ideas políticas que identifican de manera parcial a toda la complejidad de una cultura, de tal forma que el nombrar algo no solamente es señalarlo, sino también es tener mayor control sobre aquello que se nombra, tener una especie de intercambio forzado o tal vez un poco, pues vaya, voluntario. Sin embargo, pues sí el hecho de estar reduciendo toda una complejidad cultural a una sola palabra es una simplificación política y pues cultural. El término pues tarahumara se siguió utilizando en los siglos venideros y en un principio pues Juan Fonde los llamó, para empezar, tarahumaros. De tarahumaros la palabra evolucionó a tarahumar y de tarahumara a tarahumara. Es decir, tenemos distintas concepciones ideológicas a lo largo del tiempo, pero que sin embargo pues hunden sus raíces dentro pues de esta señalización jesuita que realizó Juan Fonte. Del mismo modo, pues los franciscanos terminaron también adoptando esta palabra para señalar a estas culturas que eventualmente pues tomaron una identidad propia y apartada de este término que hoy día pues ellos mismos se autodenominan como rarámuris. Cabe hacer un dato curioso, que la primera vez que se utiliza el término rarámuri no es un jesuita el que lo utiliza, sino es un franciscano que en 1826, algunos conocerán a este franciscano, Fray Miguel de Tellechea, quien utiliza en su gramática por primera vez el término rarámuri y hace una explicación más o menos parecida a la que hoy día tenemos. Claro. Otra de las herencias vigentes que están en las culturas indígenas de la sierra actualmente es el gobierno comunitario que ellos han desarrollado. Como sabrán, cuando llegaron los misioneros, y como hemos visto en los distintos mapas, el territorio chihuahuense es amplio, extremadamente enorme y difícil pues de acceder a sus distintos lugares. Recuerdo mucho que el simple hecho de salir de Chihuahua para ir a otro estado es el tiempo que más te consume, porque pues bueno, las carreteras son simplemente interminables. Ahora imagínense un territorio que no tenía carreteras pavimentadas, sino, como ellos llamaban, caminos fragosos, caminos empedrados, llenos de las distintas pues ahora sí que vegetación o peligros que pudiesen haber en aquellos entonces, por lo que administrar el extenso territorio misional era una tarea titánica, y más para los pocos operarios que les podían dar la casa profesa a los jesuitas de acá del territorio norteño. De cinco misioneros que llegaban, terminaban yendo a lugares demasiado distantes y tenían que atender no a un pueblo de misión, sino a muchos, a más de 10 a veces. Recordemos que los pueblos de misión fundados por los jesuitas fueron más de 100, y si bien sí hubo más de 100 misioneros, de todos modos no cabe, nunca se dio el abastecimiento adecuado para que se pudiese haber un misionero para cada pueblo de misión, en cuyo caso se hacía necesario, por tanto, una administración por parte que apoyase a los misioneros. En este caso, los misioneros idearon que los indígenas podían ser partícipes de esta administración, por lo que instituyeron pues
autoridades como los alguaciles, los topiles, los sebastianes, y tal vez la más característica es el fiscal o los gobernadorcillos también, los cuales pues, no solamente se ayudaban a congregar a los indígenas dentro del núcleo misional, sino que también pues, ayudaban en su momento con las celebraciones religiosas o con los distintos menesteres que necesitaba el misionero para el momento. Eventualmente, pues estas formas de gobierno fueron evolucionando a través del tiempo y sin embargo los indígenas los volvieron propios, los adoptaron de forma muy particular y no simplemente replicaron lo que les habían dicho los misioneros, sino que convirtieron una estructura muy particular que se adapta según sus necesidades y la cosmovisión que terminaron desarrollando con el contacto jesuita. Actualmente se sigue observando en estos pueblos este tipo de gobiernos que ayudan, pues, entre otras cosas, a la realización de las actividades religiosas como en la Semana Santa o las distintas danzas que ellos realizan. Otra forma que es muy interesante de entender de las herencias jesuitas es el legado religioso que le han dejado a las culturas indígenas de la Sierra Tarahumara, dado que no podemos hablar de una concepción indígena del cristianismo que es una réplica del cristianismo hispanizado, sino es como ellos dirían, un cristianismo altamente indigenizado, y en el caso de los rarámuris, un cristianismo altamente raramurizado. En realidad, cuando llegaron los misioneros a ese territorio chihuahuense, se dieron cuenta que las prácticas y costumbres religiosas de estas culturas eran completamente dispares a lo que ellos tenían en su cosmovisión religiosa. Porque por una parte, pues tenemos la institución de la Iglesia Católica con sus normas establecidas, con sus dogmas muy bien delimitados, y una tradición puesta en las escrituras y en otros documentos eclesiásticos, que a diferencia de las culturas norteñas, tenían tradiciones religiosas de más corte oral y que pues no tenían por lo tanto un soporte escrito, tal vez sí un soporte material dentro de las representaciones pictóricas que se pueden encontrar en las cuevas, pero aún así hay una gran diferencia entre concebir el mundo a partir de la escritura y concebir el mundo a partir de lo que podríamos llamar jeroglífico o lo puesto en los distintos relieves cavernosos. Lejos de producirse una absoluta sustitución por parte de los religiosos, intentaron encontrar pues puntos en común, o cuando menos puntos rescatables, tal vez no en común, pero sí rescatables, dentro de estas concepciones indígenas, del modo que empezaron a negociar de manera sutil con la cosmovisión indígena, al punto de que el Dios cristiano fue empezado a llamar paulatinamente, como llamaban los rarámuris en su momento, o noruame, o denominaciones de manera similares. También pues se introdujeron pues prácticas como el bautismo, la Semana Santa, las fiestas patronales y por supuesto las devociones marianas como la Virgen de Dolores o la Virgen del Rayo. No sé si algunos la conozcan, pero es una devoción muy interesante dentro de no me acuerdo en qué municipio de Chihuahua, pero que sin embargo pues es una costumbre religiosa que une sus raíces en la cosmovisión indígena y la cosmovisión hispana, porque a la Virgen María no solo la veían como la Virgen que querían que los españoles viesen, sino que la veían tal vez como el ejemplo más clásico, Iyeruame, la madre luna que tenían esta cosmovisión los indígenas rarámuris. Tal vez en sus prácticas actuales se pueda ver todavía esta cosmovisión altamente indigenizada, que podemos verlo a través de danzas, a través de rituales y a través de la forma en la que
en la que las distintas culturas se dirigen a los objetos y personas sagradas. También encontramos un impacto dentro de la transformación de los medios de subsistencia en las culturas indígenas. Tal vez esto es un poco más corto, dado que lo que podemos decir es que en un principio las culturas practicaban, pues sí, la agricultura, pero no de forma tan sostenida ni en un solo lugar como lo solían hacer en los pueblos de misión. Cuando llegan los misioneros, imponen precisamente este modo de subsistencia de producir en un solo lugar para asegurar su subsistencia. Cabe decir que los indígenas además simplemente tenían el frijol y el maíz como parte de sus productos primarios en la agricultura, y también pues criaban animales un poco más autóctonos, a veces utilizaban también herramientales de fabricación más autóctona como la coa u otros tipos de objetos que fueron eventualmente sustituidos por los animales de tiro y ganado que trajeron los misioneros españoles. Tal vez uno de estos animales más característicos es un tipo de cabra, no recuerdo exactamente su nombre. Sin embargo, se sabe que en la Sierra Tarahumara hay un tipo de cabra muy característico que fue introducido por los misioneros para que se adaptase al clima serrano y que empezase a formar parte esencial de los modos de subsistencia indígenas. También, pues, de esta forma se fue consolidando pues, el modo de vida campesino que actualmente muchas familias dentro de la Sierra Tarahumara siguen, pues, también con lo que se siguen manteniendo. Otro ejemplo que tenemos también del impacto jesuita es la educación, la catequesis y el compromiso social que han tenido con la sociedad chihuahuense a lo largo de los siglos. Evidentemente vemos un interés de los jesuitas desde los siglos de la colonia, de no solamente llegar a hablar de Dios, sino también de instruir de forma artística, urbanística, darles una educación intelectual a los indígenas y a los hispanos, como vemos bien en la fundación del colegio de Parral y en el colegio de Chihuahua. Del mismo modo, pues también podemos observar que dentro de esta tradición evangelizadora y también educadora, pues hemos visto los distintos internados que se fundaron en el siglo XX, o bien la escuela regional jesuita, me parece, una institución que se fundó en el siglo XX, que pues fue un parteaguas muy interesante dentro de la resistencia ideológica que se realizó durante la persecución callista, pero que pues por falta de operarios y otras situaciones lamentables, pues terminó cerrando. También durante el siglo XX se viene dando pues la polarización del mundo occidental, el cual se da entre los comunistas y los capitalistas, y los jesuitas pues se ven inmersos en esta polémica política, en los que algunos se vieron cercanos a la teología de la liberación, dado para oponerse precisamente a las distintas bloques políticos que se les intentaban imponer, o bien otros adoptaron políticas un poco más capitalistas, pero en cualquier caso siempre se les ha acarreado una serie de críticas por sus distintas cercanías o más que cercanías, sus distintas reservas que han tomado entre un bando y otro. Finalmente, pues tenemos la herencia material de los jesuitas. Como podremos, los jesuitas pues no simplemente nos dejaron una larga tradición ideológica y cultural, sino también aún podemos observar vestigios de su pasado o de su presente en distintos lugares. Tal vez el primero de ellos pues son las distintas misiones que han persistido a lo largo del tiempo y que siguen siendo un eco de un pasado que nos habla de la expansión y diálogo que se dieron entre las distintas culturas indígenas. Recientemente yo tuve, por ejemplo, la dicha de visitar la misión de Santa Ana de Chinarras,
o no sé si algunos de ustedes hayan conocido la misión de Santa María de las Cuevas, la cual también es un ejemplo muy representativo de la herencia misional jesuita. O bien, podemos también tener el ejemplo de la biblioteca del archivo histórico de la arquidiócesis de Chihuahua, el cual cuenta pues con manuscritos que no solamente muestran el pasado virreinal, sino que también nos dan una idea de lo que se leía en el colegio jesuita, dado que esos manuscritos después de que se cerró el colegio fueron enajenados a particulares y pues repartidos, y afortunadamente algunos de ellos pues han sido rescatados y resguardados dentro del archivo histórico de la arquidiócesis. Del mismo modo podemos tener estatuas, lienzos, retablos y objetos que son también rescatados del colegio jesuita. De hecho, en esta foto podemos apreciar un retablo que tal vez algunos de ustedes reconozcan, que está en el templo de San Francisco, aquí en el centro, el cual es un retablo rescatado del templo de Nuestra Señora de Loreto, capilla anexa al colegio jesuita. Como podrán apreciar, este es parte del acervo documental que se conserva de los escritos jesuitas del colegio. Y del mismo modo también podemos observar distintas pinturas que fueron también tomadas del colegio jesuita, que muestran a distintos santos de la orden jesuita, cuya finalidad pues era no solamente pues dar estética o algún gusto visual al colegio, sino también difundir las distintas devociones y las virtudes de la orden de la Compañía de Jesús dentro del territorio pues novohispano. En el primer cuadro tenemos a San Francisco de Borja, al Beato Reyes, el cual fue un santo francés cuya devoción fue muy difundida desde el siglo XVII al siglo XVIII. En medio tenemos a dos de los santos mártires de Japón, San Juan de Goto y Diego Kisai, y del otro lado tenemos ahora sí a San Francisco de Borja, santo muy difundido en la actualidad incluso dentro de la Compañía de Jesús. Podemos observar en esta foto también lo que antes era el colegio de Nuestra Señora de Loreto, la capilla que estaba anexa al colegio jesuita, y en su fachada podremos observar que hay tres estatuas que están adornando lo que viene siendo el lado derecho, izquierdo y la parte superior. En la parte superior se encuentra la estatua de Nuestra Señora de Loreto, y del otro lado, si mal no recuerdo, es San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Estas estatuas, cuando fue destruido la capilla de Nuestra Señora de Loreto, fueron trasladadas hoy día al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que está aquí en la colonia Lomas, y podremos observar que la estatua de Nuestra Señora de Loreto está en medio del dintel del templo, y del mismo modo podemos observar que también están las otras estatuas de los jesuitas que ya habíamos mencionado. En realidad, pues podemos observar, y además quienes han leído de los jesuitas, que no fueron hombres, muchos de ellos no fueron hombres perfectos. En realidad ninguno de ellos fueron hombres perfectos, fueron hombres supeditados pues a su época, fueron hombres que tuvieron sus errores y sus aciertos y que actuaron según lo que tenían disponibles en el momento. Por lo tanto, pues conocer este legado jesuita no debe equivaler a realizar una práctica de idealización o condenación, sino a entender las distintas fases del tiempo a través de nuestro presente, porque la verdadera pregunta, con lo que hoy sabemos, no es únicamente qué hicieron los jesuitas hace más de 3 siglos, sino qué haremos nosotros como herederos de esa historia con todo lo que hoy hemos aprendido. Muchas gracias. Incorpórense a este grupo Historia Joven, ¿cómo fue padre su plática? Ay, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a José Andrés por esta interesante charla. No, todavía no.
Vamos a pasar a las preguntas, comentarios. Tenemos aquí a Alba. Alba, adelante. Pues antes que nada, José Andrés, felicitarte. Tu tema está muy interesante, sé que te apasiona mucho. Sí, Me comentó mi hija que desde que estaban en primaria tú sentías una pasión por la historia, en especial el tema que acabas de dar. Gracias por aceptar la invitación, yo sé que no es la primera vez que vas a venir. Y casi, bueno, no me quiero equivocar, pero creo que es el exponente más joven que hemos tenido en el grupo. No pasa de 25 años, José Andrés. 26. Bueno, 26, me equivoqué por uno, pero de verdad, gracias, te felicito, estuvo muy interesante el tema y ojalá que bueno, ya sé que vas a regresar. Sí. Le cedo la palabra, no sé quién. Sí. A René. Sí, bien. Pues sí, es nuestro ponente más joven, recuerdo. Y bueno, pues no va a ser ni la primera ni la última. Tenemos por ahí en el programa otra charla que ofrece José Andrés. Tenemos en la plataforma a Héctor Iván y luego a Manuel Salcido por aquí. Adelante, Héctor Iván. ¿Qué tal? Pues me uno a lo que menciona Alba, yo era de los más jóvenes y Heidi y Trillo, qué bueno tener gente más joven en el grupo, eso es bueno, sobre todo porque pues luego dicen que la historia ya es de los más, de los viejos y no, por el contrario, la mayoría, pues es una pasión que encontramos de hecho de niños. Y mi pregunta sería, aquí en el estado en particular, ¿cómo se dio el proceso de expulsión? ¿Cómo se les obligó a salir de las misiones? ¿Qué tan violento fue todo ese proceso de la expulsión? ¿Cómo y por qué? Correcto. Me hacen también una adición a esta pregunta de cómo y por qué fueron pues, expulsados. El por qué, pues, bueno, una cosa que hay que entender de la Compañía de Jesús desde tiempos inmemoriales, yo creo que desde que fue fundada por San Ignacio de Loyola, es que siempre ha tenido un carácter muy independiente y que realmente, pues de hecho al único al que responde, a los únicos dos personas que responde de manera más puntual y a veces más a fuerzas por otra cosa, es pues a su general, desde la Compañía de Jesús, y pues al Papa, ¿verdad? Recordemos que los jesuitas hicieron un cuarto voto de obediencia absoluta pues al Papa, bueno, algo parecido, y pues pues siempre han tenido pues esta estructura cuasi militar, ¿no? Y entonces el responder pues a sus superiores siempre ha sido pues algo muy importante para los jesuitas. Entonces esta digamos que rebeldía esta forma de responder a las autoridades por parte de los jesuitas pues les granjeó muchos enemigos dentro de la corte, de las distintas cortes en el mundo occidental, porque no solo los españoles, sino también los portugueses, bueno, los ingleses no se diga, ¿verdad? Los húngaros, básicamente todos los reinos de Occidente, pues tenían ya para el siglo XVIII muy malos ojos con los jesuitas por este carácter independiente que tenían, y pues hubo unas ciertas polémicas con respecto a ciertos procesos internos de cada reino que pues dieron pretexto para que los terminasen de ver con peores ojos. Y pues en el caso también de la Nueva España, los jesuitas no redituaban de manera tan extensa como si lo hicieron pues otras órdenes que estaban de alguna forma más en comunicación, o más que comunicación, más en diálogo con las distintas reinos. Entonces pues el tener esta independencia
pues sí terminó pues, fastidiando al rey de España y terminó decretando su expulsión en la pragmática sanción de Carlos III de 1767. Y pues el proceso, ciertamente no hubo disparos, digámoslo de alguna forma, no hubo un tiroteo per se. Fue violento en el sentido de que pues sí fueron rodeados por autoridades milicianas, ¿verdad?, para obligarlos a abandonar en un lapso pues determinado de tiempo sus colegios, sus casas, sus misiones, y pues también fue violento en el sentido de que no se les permitió llevarse más que pues lo muy esencial, y eso que muy apenas. No les permitieron llevarse pues que documentos, libros, estatuas, nada de eso, porque de lo contrario pues podrían recibir sanciones todavía más severas, incluyendo pues la muerte. Llegaron por ejemplo las autoridades al colegio jesuita a pues básicamente decirles, ¿saben qué? Se les acabó el tiempo, los queremos fuera de aquí a determinado tiempo, no me acuerdo cuánto les dio, y pues básicamente pues ni tiempo tuvieron de subirse los pantalones, ¿no? O sea, ahora sí que tuvieron que salir con toda premura, y pues muchos murieron en el camino por enfermedades o por las condiciones pues muy adversas en las que estaban. Incluso se les prohibió a los a las personas que les dieran asilo o les dieran asistencia a los jesuitas. Era realmente el panorama completamente antijesuítico. Lo que querían era que se largaran lo antes posible y que pues que no tomasen nada con lo que pudiesen de alguna forma conservar pues su memoria. Muy bien, gracias. Tenemos por aquí a Manuel Salcido. Sí, gracias. Felicidades. Creo que es la primera ocasión en que se toca este tema, y la verdad es que muy bien enriquecedor. Inclusive, bueno, alguna información que yo desconocía, como las estatuas que están ahora ahí en el santuario. Fabuloso. Iba a hacer una pregunta, pero ya me la contestaste con esta pregunta que hizo Héctor Iván. La verdad es que ya quedo satisfecho con lo que iba a preguntar. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta iba a ser precisamente que en la expulsión de los franciscanos, de los jesuitas, o sea, siendo un problema político, ¿qué tanto influyeron los franciscanos? Oh, esa es muy buena pregunta. Esa es una. La otra, qué afortunado el poder accesar al archivo histórico del arzobispado, porque en alguna ocasión me acerqué ahí al archivo, y desgraciadamente el encargado, el administrador, es Rey de C. Mendoza, que inclusive fue compañero mío ahí en la maestría. Somos egresados de la UACJ. Él es de la primera generación de la maestría en historia. Entonces me acerqué y a su criterio, o sea, él les permite acceder de acuerdo a su criterio. No me permitió acceder al archivo. Pero bueno, felicidades. La respuesta de mi pregunta. Bueno, con respecto a las disputas que hubo entre jesuitas y franciscanos, sí es muy interesante. En el sentido estricto de la palabra, pues no hubo, digamos, que una injerencia directa de los franciscanos para que expulsasen a los jesuitas. Es decir, ellos no tenían, hasta donde yo tengo conocimiento, por supuesto, si por ahí alguien me contradice o saca alguna tesis que yo desconocía, bienvenida sea, ¿no? Pero algo que creo que es muy conveniente resaltar es que, en efecto, a lo largo de la existencia de la Nueva España, bueno, de hecho, no nos limitemos ahora a la Nueva España, sino desde que se funda la Compañía de Jesús, los jesuitas pues entraron en una serie de polémicas con las distintas congregaciones franciscanas, porque, pues bueno, los jesuitas llegaron a arrebatar mucho territorio, mucho terreno espiritual y económico que pues los franciscanos tenían pues intereses, ¿no? Incluso en el terreno teológico, el enfoque de San Francisco y
y de San Ignacio, pues podía tener ciertas desavenencias teológicas que pues de hecho suscitaron más de una polémica a lo largo de pues, muchos siglos. Actualmente podríamos decir que de hecho hay una muy estrecha colaboración entre ambas órdenes, pero en aquellos entonces sí recuerdo mucho de hecho un caso de un franciscano que acusó a un jesuita ante la Inquisición por una polémica muy tonta y demasiado sutil con respecto a a un sermón religioso que había hecho, y pues casos así se suscitaron, ¿no? Incluso dentro de aquí de Chihuahua se suscitó una polémica muy interesante sobre la repartición de las almas indígenas, porque cuando los jesuitas se estaban expandiendo, que lo hicieron de forma pues relativamente rápida y muy certera, a diferencia de los franciscanos, pues empezaron a tener, empezaron cada quien pues a invadir los territorios, ¿no? Porque no había una delimitación como tal de quién habría de evangelizar tal territorio, tal otra cosa. Entonces, si mal no recuerdo, los que pusieron precisamente que suscitaron esta polémica de cómo se habrían de repartir los territorios en la Nueva Vizcaya, pues fueron precisamente los franciscanos, y pues se prolongó durante algunos años pues esta polémica, y finalmente en 1677-78, no recuerdo con exactitud, pues se resolvió que los jesuitas se iban a limitar exclusivamente a lo que hoy día es la Sierra Tarahumara, y los franciscanos iban a quedar con lo que viene siendo pues el resto de lo que hoy es Chihuahua. Pero sí pues fueron polémicas bastante pues difíciles, pero que pues gracias a Dios no se resolvió ninguna baja. Ricardo, Mariano. Felicidades, José Luis, por tu exposición, se me hace excelente. Yo he sido admirador de los jesuitas. José Andrés, perdón. Yo he sido muy admirador de los jesuitas y he viajado un poquito por el desierto de Chihuahua y por la Sierra Tarahumara. Y algo que me ha llamado siempre la atención de los jesuitas es su método de construcción, su técnica, lo que aportaron a Chihuahua, la finura en sus iglesias, y se me hace muy interesante, o sea, inclusive pudiera decir muy superior a lo de los franciscanos en la zona del desierto, y lo teníamos así clasificado, iba a ver, zona del desierto, franciscanos, zona de la Sierra Alta y Baja Tarahumara, lo que es jesuita, la influencia jesuita desde Sisoguishi, Batopilas y varias partes, y sobre todo a la hora de admirar esos edificios, sus cortes de cantera rosada, de cantera increíble, o sea, otro planeta, con una educación. Y pues ahí también visitamos Tepozotlán, que es donde está el archivo histórico de los jesuitas en el Estado de México, y pues es una maravilla lo que es todo el sistema educativo que tenía el sistema jesuita, e inclusive la biblioteca que está ahí es Tepoztlán, ¿verdad? Sí, verdad, no estoy seguro. Tepozotlán está maravillosa, y se ve claramente la disciplina en el aspecto de ingeniería, de toda la aportación que se dio a lo que es la técnica de la siembra. Y realmente cuando se fueron los jesuitas de aquí fue una verdadera tristeza para Chihuahua, porque se perdió un gran conocimiento muy fuerte, y se dejó de avanzar, y sobre todo en una zona tan increíble como la Sierra Tarahumara y tan difícil, y creo que perdimos algo muy grande por asuntos políticos o religiosos, lo que sea, por el poder que adquirieron y su fuerza económica y todo eso, pero sí es un tema muy interesante. Felicidades, José Adrián.
Muy bien, tenemos a Hugo Valenzuela. Un placer. Bueno, ahorita continuando con lo que nos platicaba Ricardo, la herencia jesuita sigue. Aquí, por ejemplo, hay infinidad de canteros que aprendieron en Shisogishi y siguen trabajando la cantera, que son oficios que se han ido heredando de padres a hijos. Pero aquí, viéndolo, dentro de un censo que tenían los jesuitas, se hablaba que de Shisogishi para 1750 había aproximadamente 260 maestros canteros de cal y canto, como le llaman, originarios egresados de Shisogishi. En esa época se sugiere hacerse el acueducto de Chihuahua, cosa que viene con la mano de obra de los jesuitas que traen de la sierra, la gente que venía egresada de Shisogishi como canteros, para elaborar la segunda más grande obra del estado de Chihuahua, que incluso está en el escudo. Y otra de las cosas muy importantes, cuando se empiezan a separar los intereses de la corona española con los jesuitas. Los jesuitas son grandes empresarios, sobre todo lo hacían todo dinero. Cuando llegan el boom de Santa Eulalia, de las minas, ellos llegan y plantan chiricahuas en Aldama. No hay ningún chiricahua antes de la llegada de los jesuitas en registros. Hay uno o dos después de los registros de los jesuitas. Ellos llegan, es el gran granero de las minas de Santa Eulalia, pero también es un granero que empieza a generar ingresos para construir aquí en Chihuahua lo que es el Colegio de Loreto. Entonces era una mina redonda. La viuda de don Domingo de Apresa y Falcón le regala los grandes terrenos dentro de lo que es Aldama, hacen lo que es Santana y Chinarras, pero empiezan a surtir a las minas de Santa Eulalia. Son el granero principal. Y el granero era surtir todo el alimento, la carne, el cebo, los cueros, para empezar a hacer las talegas, cargar todo lo de la mina. Entonces fue una mina lo que encontraron los jesuitas ahí, pero también fue moviendo influencias. El virrey era jesuita, partidario de los jesuitas, y les da permiso de establecerse allá y aquí en Chihuahua, siendo que ellos nomás tenían permiso de estar en la Alta Tarahumara. Y la influencia jesuita, vamos viendo en la década de los 80, 90, nosotros tuvimos 3 gobernadores que son egresados del regional. Y el regional era la escuela secundaria preparatoria de los jesuitas. Gracias. Bueno, de hecho, ahí sí se me escucha, ¿verdad? Ya se escucha. De hecho es muy interesante esta cuestión perdón, ¿cómo se llama el compañero? Hugo Valenzuela. Que plantea el compañero Hugo Valenzuela, porque, bueno, aquí chocan dos cosmovisiones religiosas muy interesantes, ¿no? La pobreza de los franciscanos y pues la productividad empresarial con tintes militares de los jesuitas, ¿no? Porque bueno, todo esto pues, nos habla de una forma distinta, ¿verdad? De configurar precisamente la región y los modos pues, de producción de las distintas misiones. De esa forma pues podemos también entender también cuál fue pues, de los grandes éxitos misionales de los jesuitas, también de las envidias que pudieron haber suscitado, que pudiésemos tal vez encontrar una especie de paralelismo como con los templarios, ¿no? que son erradicados por envidias, por cuestiones políticas que tienen mucho que ver con cuestiones económicas. Tal vez las circunstancias podrían variar en detalles, pero es interesante verlo de esta forma, ¿no? Y como también, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que los éxitos franciscanos son un poco más dispersos con respecto a lo que se da en la Sierra Tarahumara, y no porque queramos debilitar la Orden de San Francisco, ni mucho menos, porque de hecho actualmente yo me encuentro estudiando, estoy haciendo la maestría, desearme suerte,
Gracias. Éxito. Gracias. Estoy estudiando precisamente pues, a los franciscanos en la región de la Tarahumara. Bueno, de alguna forma pues yo desciendo espiritualmente del Padre Eliza, que no sé si algunos hayan tenido oportunidad de leer su trabajo de las misiones franciscanas en Chihuahua, que pues bueno, esto me dio partida, ¿verdad?, para empezar a trabajar todo esto. Y bueno, continúo. No es que queramos delimitar a la Orden de San Francisco, pero porque claro que dentro de su contexto evangelizador, pues podemos decir que hubo éxitos, ¿verdad? Hubo formas en las que pues pudieron perpetuarse dentro del sistema misional, porque pues si definitivamente no hubiera funcionado su sistema, pues hubieran quedado completamente excluidos y erradicados del mapa chihuahuense. Funcionó, tuvo éxito, fue diferente, ¿verdad?, con respecto al jesuita, pero sí se marcan como que estas dos sí, cada sistema misional pues da como que evidencia precisamente la pobreza de San Francisco y pues la empresarialidad militar de San Ignacio. Muy bien. Tenemos a Paul. ¿Quieres comentar algo, Paul? Sí, 3 breves preguntas. Acércate y... 3 breves preguntas de media hora. No, va a ser poquito. Diablos. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y a todos. Pues primero que nada, Andrés, ¿verdad? Felicitarte por tu tema, es un tema muy interesante, la verdad, el tema de la evangelización, por así decirlo, tardía, ¿no? Aquí en Chihuahua es bastante interesante y sobre todo me llama mucho la atención que menciones mucho conceptos como enseñanza o evangelización y me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿cuál fue el proyecto de enseñanza y evangelización que se pues implementó, ¿no? En este nuevo orden dentro de los pueblos y naciones rarámuris, ¿no? Llamados por la misma evangelización tarahumaras? Que sería, por ejemplo, el nuevo orden sedentario y el orden agropecuario, ¿no? Cómo el proyecto a estas comunidades que eran seminómadas, cómo les vino a beneficiar, ¿no? Y la otra pregunta se relaciona con esta otra, pero esta es más personal. ¿Piensas tú que realmente el proyecto de enseñanza y evangelización que trajeron tanto jesuitas o franciscanos fue implementado a la fuerza? ¿O tú qué opinas? Y pues algo que puedas decir a referencia de los pueblos rancheros mestizos y la relación con esta cosmovisión o valores jesuitas que en primera instancia pues fueron para el pueblos indígenas, ¿no? Pueblos indios, porque pues si hablamos un poquito de cultura rural ranchera mestiza, pues ya venimos hablando un poquito más del siglo XVIII en adelante, ¿no? Cuando es que los encomenderos pues destruyen prácticamente este proyecto evangelizador, ¿no? Esta cosmovisión de cristianismo primitivo. Serían nomás esas 3 preguntitas. Ok, a ver, déjame centrarme un poco porque soy medio disperso a veces. Entonces, la primera pregunta va en relación de qué forma el proyecto jesuita benefició a las culturas indígenas, ¿verdad? Sí, ¿cómo se implementó? ¿Cómo se implementó y cómo pudo haber esto beneficiado, no? Ok, bueno, se supone que, en teoría, la idea de los jesuitas era ser invitados a las distintas rancherías, como ellos les llamaban, los distintos asentamientos indígenas, era ser invitados por parte de los indígenas para pues iniciar pues lo que viene siendo el proceso evangelizador, como fue pues por el caso de Juan Fonte. Miren, yo Juan Fonte lo tengo aquí arriba. Como fue el caso de Juan Fonte, que fue, por decirlo de alguna forma, invitado por parte de los tepehuanes para resolver pues una disputa entre unas culturas aledañas
que tenían con ellos, que amenazaban pues con una guerra, que pues fueron precisamente estos indígenas los que él llamó los tarahumaros, los tarahumaras rarámuris. Y bueno, a partir pues de esta invitación, de esta solicitud de mediar entre ellos, pues Juan Fonte pues se pudo introducir y ir más o menos proponiendo el modelo de evangelizaciones a los indígenas. Hay que decir que pues no había, digamos, una fórmula general para que los jesuitas se pudiesen introducir dentro del mundo indígena, dado que pues eran distintas rancherías y cada núcleo pues se organizaba y tenía sus propias preocupaciones, y pues en función de esas preocupaciones o de esas necesidades indígenas, se supone que el misionero se introducía para poder pues resolverlas y pues incitar al núcleo indígena a pues abandonar sus rancherías o sus cuevas, porque vivían en cuevas muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos vivían en cuevas, y pues iniciar la construcción de la reducción o el pueblo de misión en un asentamiento fijo y estable. No podemos decir que pues el proyecto fuese beneficioso, ¿verdad?, para todos los indígenas, porque pues evidentemente hemos visto que una parte muy importante de la historia chihuahuense son las rebeliones indígenas, que pues renegaban de manera abierta del modelo de evangelización misional, que en muchos casos era visto pues como el primer paso de la injerencia hispana, no solamente religiosa, sino que dicen, no, pues nos van a invadir los militares, los hacendados, que nos van a tratar muy mal. Pero otros evidentemente pues sí les convenía este tipo de acuerdos misionales, porque pues bueno, de alguna forma nos lograron convencer, o simplemente pues encontraban que sus necesidades eran satisfechas en ese momento. Esto es lo que ocurre, ¿no?, cuando ocurre la evangelización. El mundo indígena queda pues fragmentado, polarizado, porque yo sí creo que sí hubo indígenas que pues aceptaron de buena forma el mensaje cristiano o las formas de civilización hispana porque les convenía, pero es claro que también otros tantos dijeron, pues no nos conviene, nos están haciendo daño, vamos a rebelarnos, y pues de ahí podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Que pues hasta el siglo XIX fue que realmente estas rebeliones indígenas más o menos tuvieron pues un final. La otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Ya con esas dos preguntas me contestaste la relación en cuanto los pueblos misiones y luego ya la implementación de la encomienda. Ah, sí. Que fue, o sea, más tardía todavía que el pueblo de misión. Es que a eso era lo que quería llegar, por ejemplo, porque mucho en la historiografía... En la historiografía general, no se podría decir, vaya, hay una cierta confusión a veces en la forma en la que se implementó la enseñanza de la evangelización en lo que es el centro y sur del país, a cosa muy distinta a la que se encuentra acá en el norte de México, ¿verdad? Totalmente distinta. Y por lo cual, o sea, por ejemplo, pues sí, la forma de evangelización en el centro y sur del país pues fue a base de cruz y de espada, ¿no? Sin embargo, aquí en la Sierra Tarahumara, y por lo poco que he investigado y leído, pues fue más bien como que una amalgama de sincretismo entre las mismas naciones tarahumaras y pues el catolicismo ferviente de los españoles, ¿no? Pero hasta qué punto pues vieron los sillames que todo lo que traían los jesuitas, no la Iglesia Católica, los jesuitas, representantes en la Iglesia Católica, e implementarlo dentro de las naciones. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, podría ser la falda, ¿no? O la collera, que pues
no accidentaba bastante la cultura rarámuri, pero sí benefició a que pues no tuvieran frío, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo pues la agricultura y la ganadería, que son dos pues bastante evidentes, ¿no? De hecho, no sé si has leído a Christophe Giudicelli, precisamente habla como que de este quiebre del mundo indígena. Bueno, una cosa que sí hay que aclarar, en todos los procesos en las que se introduce una distinta cosmovisión, llámese evangelización, llámese promoción de ideología, lo que tú quieras, ¿no? Siempre hay pues una fragmentación cultural que causa disputas demasiado acaloradas que en extremadamente pocos casos no hay ningún muerto, ¿verdad? Pero el caso de Chihuahua pues también de alguna forma pues se llevó sí se llevó a la par de la cruz y la espada, pero la cosa es que tanto en el centro como en el sur hubo pues frailes, misioneros que precisamente pues intentaron pues detener como que destajo tan terrible de la espada, ¿no? En otros casos hubo misioneros que incluso favorecieron, ¿verdad?, el uso de la espada para la evangelización. No fue realmente algo, digamos, monolítico, porque, por ejemplo, híjole, no me acuerdo del nombre, pero básicamente el fundador de los colegios de propaganda FIDE en la Nueva España era él sí tenía la idea de que las culturas debían ser evangelizadas pues a través de la espada, pero porque le tocó vivir un contexto pues muy difícil en el que pues le tocaba ver a muchos de sus compañeros morir mártires. Entonces pues la única forma lógica era pues a través de la espada, pero en cambio otros creían firmemente que pues no sean tontos, la espada lo único que va a hacer es que los va a dispersar y los va a llevar por otros caminos que no queremos. Se polarizan las cosas, ¿no? Hay quienes están a favor de esta cosa, quienes a favor de esta. Incluso lo podemos ver, por ejemplo, en las famosísimos disputas que hubo entre si los indígenas eran o no humanos, ¿no? Hubo frailes que estuvieron de acuerdo que sí, idea que imperó, por supuesto, y hubo frailes que decían, ay, están locos, estos no son humanos. Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Cuando se ve un proceso histórico, las ideas no necesariamente son monolíticas, sino están polarizadas, fragmentadas, y aunque persista una idea por encima de otras, no significa que no existan otras opiniones al respecto de cómo hacer las cosas. Gracias, qué amable. Muy bien, tenemos Hernández. Te felicito, José Andrés, muy interesante. Los jesuitas, dentro de sus estudios, ¿verdad?, religiosos principalmente, pero yo he leído que eran grandes agricultores, hidráulicos, psicólogos, médicos, pues todas las carreras que hay actualmente. Hasta guerrilleros. O sea, estaban muy bien preparados, al menos los jesuitas, y agarraron tanto poder que ya se dedicaban al rey de España, o sea, económicamente. Por eso los cortó, porque sí. Les mandaban el quinto real, sí, pero también le mandaban al Vaticano, y ellos controlaban, algún momento que controlaban el poder aquí en el virreinato, ¿no?, de la Nueva España. Ese es el meollo. Y lo otro que te iba a preguntar, bueno, no preguntar, pues, los cuadros, ¿dónde están los cuadros de San Francisco de Borja y de...? Ojo, hay muchos más cuadros provenientes del colegio jesuita, pero que eran parte del pues ya casi extinto Museo Virreinal,
Ah, sí lo conocí. Se supone que lo van a abrir, pero pues, se está inundando. pues según dice que ya lo iban a abrir, pero eso viene y tengo conciencia, ¿no? Entonces, pues, quién sabe cuándo lo vayan a abrir. Pero los cuadros que les mostré las fotos están particularmente en el archivo de la Arquidiócesis de Chihuahua. Entonces no podemos entrar ahí. ¿Ah, sí se pueden entrar? No, Ray, eso no deja. Me gustaría abogar por él, pero sí es muy celoso de su trabajo. Pero bueno, el padre Lizán, pues si le preguntan a él directamente, pues él sí les podría dar acceso, ¿verdad? Estos cuadros, pues para mí son todo un deleite porque, bueno, yo que estudié en Guanajuato, pues ves templos virreinales, pinturas por doquier, ¿no? Y de pronto llegas a Chihuahua, que pues desgraciadamente tenemos muy olvidado nuestro pasado virreinal, y dices, pues ¿dónde están las pinturas? Y llegas ahí y dices, ¡ay, qué chulada!, ¿no? O sea, una cosa muy interesante. Y una cosa que me gustaría matizar un poco con respecto a un comentario que usted dijo sobre que los jesuitas llegaron a tener el control de la Nueva España, de alguna forma... No, que lo iban o sea, así lo sintió el virrey. Sí, es cierto. Sí, de alguna forma sí, el virrey y la corona sí sintieron eso de que pues estos desgraciados tienen el control absoluto, ¿no?, de la Nueva España, pero de alguna forma no era mentira, porque sí realmente sí tenían un gran poder sobre las conciencias y sobre las distintas tópicos culturales de la Nueva España, pero digamos que el poder estaba peleado. Gracias. Francisco, sí, ¿tú también? Francisco Hernández. Okay, y ya para terminar, nada más dos intervenciones. Sí. Hola, buenas noches. Yo solamente quiero presentarme, soy Francisco Hernández y llegué aquí a este lugar por accidente. Soy asiduo aquí a venir al parque por todo lo que, la tranquilidad y todo lo que representa este parque. Y hoy llegué por casualidad, sabía yo de la existencia de este grupo de historia y siempre tuve la curiosidad, sana curiosidad de conocer. Entonces ahora yo nada más con su permiso quiero que reciban mi modesta felicitación porque entiendo que este esfuerzo es un esfuerzo titánico, digamos, de voluntarios, comunitario, y que para mí, modesta opinión, tiene mucha importancia. Y como yo soy un fan, un apasionado de la historia, entonces pues me sentí muy a gusto de estar aquí entre ustedes y presenciar que la mayoría pues somos gente adulta, pero que a la vez un joven nos ilustre con este tema tan complejo y tan polémico, ¿verdad? Y una reflexioncita rápido sobre la importancia de la presencia de los jesuitas en Chihuahua y en México. Si nosotros intentáramos verlos a ellos como una institución que influyó en esta parte de la historia y que actualmente está presente, si nosotros intentáramos verlos a través de los hechos y de los acontecimientos que marcan a las sociedades y a los pueblos, entonces yo pienso que nos ayudaría a entender una cuestión de fondo sobre la importancia de la presencia de los jesuitas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya por último, Hugo Valenzuela. Voy a complementar algo que me encantó que dijiste cuando los franciscanos se dedicaron a cosas muy importantes. La mayoría de los que fundaron pueblos, así fuera de la Tarahumara, son los franciscanos. Incluso Chihuahua con Nombre de Dios se debe a franciscanos. San Jerónimo se debe a franciscanos. Pero aquí voy a hacer la diferencia. Son franciscanos que vienen desde el Papa, no franciscanos que vienen de la corona española. Cuando empezaron en el centro de la República, fueron colonizados la inmensa mayoría de los pueblos.
Entonces, como colonizados, llegaban primero las espadas y luego llegaban los franciscanos del rey de España, que venían al servicio de las espadas. Aquí en Chihuahua tenemos que catedral depende de los franciscanos de la corona española, pero lo que es el templo de San José o San Francisco dependen de los franciscanos que vienen del Vaticano. Y estos franciscanos, la ruta de Oñate, Juan de Oñate hace la ruta y es una ruta franciscana. Visita los pueblos que los habían fundado los franciscanos desde antes, hasta Santa Fe, Nuevo México. ¿Hasta qué? Socorro, Nuevo México. Pero, por ejemplo, vemos por la costa del Pacífico que se van hasta Los Ángeles, los mismos franciscanos fundando los pueblos. Y va el fraile solo, coloniza y después empiezan a llegar las gentes, las fronteras que son los presidios y todo eso. Gracias. Felicidades por tu plática. Gracias. Próximamente los franciscanos. No se crean, la próxima creo que va a ser luego de la persecución religiosa aquí en Chihuahua durante lo que se conoció como la Guerra Cristera. Pero luego estaría bueno uno de los franciscanos. No, gracias a usted. Bueno, en el chat hay algunas. Vamos a ver en el chat. Felicidades. Dice, no se mencionó. No, pues muchas cosas no se mencionaron. Muchas cosas que, muchos temas, ¿verdad? Pues no se mencionó la rebelión de Tepoaca, pero bueno, es otro tema. Bueno, felicidades, Andrés, excelente presentación y sobre todo un tema muy interesante por el trabajo realizado por los jesuitas en Chihuahua, especialmente en la región de la Sierra Tarahumara y en la región de los Barrancas Cañones. Los jesuitas se caracterizan por ser muy cultos, exigentes, entregados a la problemática social. Miguel Méndez, felicidades por la presentación. El escudo de la Compañía de Jesús muestra las letras IHS, que son las primeras tres letras del nombre de Jesús. En griego, Lota, Eta, Sigma. Está rodeado por un sol con rayos, una cruz sobre la H y tres clavos abajo que representan la pasión de Cristo y los tres votos religiosos: pobreza, castidad y obediencia. El sol simboliza a Cristo como la luz del mundo. Bueno, interesante la aportación de Miguel sobre el escudo de jesuitas. Héctor Chacón, en tu opinión, continúa en boga la teología de la liberación. Me refiero a la aplicación en la praxis de la teoría marxista económica, toda vez que entiendo que el Vaticano y el Papa actual apoyan este movimiento. Moisés García, ¿qué impactos tuvo el cambio de la diócesis de la Tarahumara del poder jesuita al de los misioneros de Cristo a principios de los siglos de los 90? No solo en el cambio de sede de la diócesis de Tarahumara, de Sisovichi a Huachochi. Y acá, Jaime Ochoa, muy interesante la ponencia, muchas investigaciones realizadas, felicitaciones. En el Valle del Yaqui, los 8 pueblos originarios se quedaron muy tristes, incluso se habla que lloraron al ver que se llevaron presos a los jesuitas por los federales a Guaymas para deportarlos a España. Jaime Ochoa nuevamente dice: gracias a los jesuitas fueron organizados los yaquis en 8 pueblos que hasta la fecha siguen organizados tal como lo dejaron los jesuitas. Y Jaime nuevamente: los jesuitas encabezados por Andrés Pérez de Rivas y Juan María de Salvatierra organizaron los 8 pueblos en 1617. Bueno, pues hay algunas, no sé si quieres comentar algo. Muy rápido aquí con los comentarios, han dado el tiempo también. Pues sí, sería interesante. Sí, okay. Con respecto al comentario de la teología de la liberación, voy a procurar no meterme mucho de forma política en el tema, porque sí es un tema muy escabroso dentro de la cristiandad contemporánea, porque hay quienes pues consideran, ¿verdad?, que
la teología de la liberación pues está fuertemente pues influenciada en corrientes del materialismo histórico, lo cual muchos lo han hecho de esta forma, otros dicen que no. Yo realmente, si me preguntan qué posición tengo sobre este tema, es que yo desconozco, porque precisamente porque no estoy tan versado todavía dentro del jesuitismo contemporáneo, en el proceso de eso estamos, pero sí les puedo decir que es un tema pues muy polémico y que sí en la actualidad sí sigue habiendo pues sectores religiosos, no solo jesuitas, sino también creo que incluso franciscanos o sacerdotes seculares que están muy muy a favor de la teología de la liberación. Así que pues realmente esta teología no ha muerto, en algunas ocasiones ha sido sancionada, no en el sentido estricto de excomulgarla, pero sí reprendida por algunas cosas que han promovido, pero sí también ha habido pues momentos eclesiales en los que se ha visto con mejor o peores ojos esta postura, que pues los invito a que ustedes pues investiguen también por su cuenta, ¿verdad? Para que ustedes también puedan formarse una opinión pues un poco más crítica al respecto, porque pues creo que es un tema que vale la pena que sea comprendido a la luz de la contemporaneidad. Gracias, muy amable. Y un aplauso, bueno, pues muchas gracias, muy interesante y bastante aportaciones, preguntas. Entonces, pues damos por concluida nuestra charla.